Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Ordinariamente, en las diversas celebraciones de difunto, cuerpo presente o exequia, cuando elijo este evangelio, enriquece la manera de cómo recibir o de cómo aceptar en momento de tribulación, en momento de dificultad, la voluntad de Dios. Cuando Jesús habla a Dios agradeciéndole porque le esconde las cosas, estas cosas, a los sabios y entendidos, y le agradece que la reciban la gente sencilla. Lo dice en razón de, en la diversidad de pensamientos, sobre todo aquel que conoce más, aquel que empieza a filosofar, aquel que conoce mucho la Escritura, aquel que siente la plena confianza de saberse un erudito, un conocedor, y no se deja interpelar por la palabra de Dios, siendo esta eficaz en cada vez que nosotros la escuchamos. Se cierra nuestro pensamiento, se cierra nuestra manera, o no aceptamos ya algo más, sintiendo o manifestando una saturación ya de conocimiento. Y no abrimos nuestro corazón a lo que Dios nos quiere transmitir. Esto Jesús lo reconoce en razón de que en su tiempo quienes tenían acceso a la Sagrada Escritura, pues eran los fariseos, eran los escribas, eran los doctores de la ley, eran los sumos sacerdotes. Y ellos, quienes la conocían al pie de la letra, quienes habían escuchado todos los pasajes que se anunciaban por parte de los profetas, aquellos que eran los primeros, debieron ser los primeros en reconocer al Mesías, al Salvador. Entre nosotros son los primeros en rechazarlo, porque su razón, su pensamiento difería de la misma voluntad de Dios y sobre todo de la fe que había en sí mismos. Podemos encontrar cómo Dios, tratando de abrir el corazón de estos hombres y su mente, no pudo lograr realizar mucho. Volvemos a mencionar, depende siempre de nosotros que Dios pueda obrar en nosotros. Si nosotros tenemos un corazón duro, si nosotros tenemos un corazón cerrado, si nosotros vivimos en la conformidad, si vivimos en el miedo, si vivimos en la angustia, Dios no va a poder hacer nada sobre nosotros. Lo mismo le pasó a estos hombres. Siendo dependientes del emperador, del gobernador, de aquellos que estaban al frente de ellos, siendo ellos servidores públicos, por así decir, tenían que velar por aquella autoridad que les estaba velando o cuidando ese puesto. Tenían que estar atentos a la necesidad, como suele pasar en nuestra actualidad, ¿verdad? Pero por miedo a perder el lugar que tenían, van en contra de aquel que se proclama rey, por miedo a que quite puestos, que quite espacios, que quite tierra, que quite lugar. Temían a ese rey que se anunciaba pensando que era un rey que traía un ejército demasiado grande, que en una lucha, en una guerra, les iba a quitar lo que ya tenían. Un rey
que venía a gobernar, sabiendo que ellos eran corruptos, sabiendo que ellos oprimían al pueblo, pensaban que les iba a pasar lo mismo. Por eso, ¿verdad?, condenan a Jesús. Y luego dice el Señor, gracias porque se lo revelas a la gente sencilla. Pues viene la contraparte. Aquellos que no conocían la Torá, aquellos que solamente la escuchaban en diversos momentos, que no eran constantemente, que no la estudiaban, que no estaban al pendiente de ella. Aquellos podemos decir que se consideraban analfabetas, aquellos que no estaban cultos, son los primeros que le reconocen. ¿Quiénes son los que se acercan y van en busca de ese Mesías? Los pastores, la gente sencilla, la gente humilde. Cuando Jesús ya estaba en su misión profética, ¿quiénes se acercan a Él? Los pecadores, los enfermos, los que estaban hartos de una vida de opresión, los que estaban hartos de una vida que no les daba la plenitud, los que estaban hartos de una vida que los llevaba al fondo de tal vez decir, ya no querer vivir. Es la gente sencilla la que reconoce a Dios en su vida. Hoy podemos decir, ¿quiénes son los que realmente reconocen a Dios? ¿Quiénes son los que buscan a Dios? Los que tienen necesidad, los que tienen ganas de vivir, los que están hartos de la opresión, del maltrato que hay en sus casas, de los que realmente quieren sentirse útiles, realmente quieren reconocer la dignidad de su propia persona, los que realmente necesitan de Dios en sus vidas. Aquellos que están vastos en el sustento diario, económico, material, pues viven en su comodidad, viven en ese confort que no extrañan nada y por eso no tienen el deseo de buscar a Dios. Pidamos a Dios que realmente su palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, para que podamos reconocer la presencia del Hijo y a través del Hijo la presencia del Padre en nuestras vidas. Que realmente seamos verdaderos cristianos, que busquemos a Cristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.